Ya es lunes, inicio de semana y estamos aquí en este tu espacio, Vida Saludable. Recuerda, un espacio creado para compartir información que nos va a ayudar a lograr y mantener hábitos en beneficio de nuestra salud física, mental y emocional. Si nos estás viendo por Facebook, por favor, ayúdanos a compartir el programa para poder llegar a más gente. Si nos ves por YouTube, activa las notificaciones para que estés pendiente de nuestro programa. Recuerda que todos los lunes, en punto de las 3:30 de la tarde, tenemos una cita. Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente has escuchado hablar acerca de la traición, la humillación, el rechazo, el abandono. Pues esto lo va a tocar nuestro especialista el día de hoy, el cual tengo el gusto de presentarles. Me siento muy honrado porque es un amigo de hace ya varios ayeres con quien he tenido la oportunidad de compartir dentro del área profesional. Y bueno, pues qué mejor que él mismo se puede presentar. Él es el psicoterapeuta Raúl Aguado. Amigo, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu programa Vida Saludable. Gracias por la invitación. Me gustaría que pudieras platicarle un poquito a nuestra audiencia, muchas gracias, un poquito de tu trayectoria, por favor, para que sepan todo lo que has hecho. Bueno, yo soy psicoterapeuta desde hace aproximadamente ya más de 25 años, y he trabajado principalmente en la área de la sanidad emocional. Me he dedicado de ello de lleno ya desde hace casi 20 años a la sanidad emocional. He estado en medios de comunicación, radio, televisión, medios impresos, siempre como asesor terapéutico, que es la parte donde me gusta mucho trabajar todo. De hecho, la psicoterapia desde la parte de los niños, adolescentes y adultos. Entonces ha sido impresionante el trabajar con gente tan profesional como contigo, ¿verdad? Muchas gracias. Y con muchos otros, con Miriam también, que le mandamos un saludo también a distancia. Y pues más que nada la importancia de poder ver la sanidad emocional de la gente. Te impacta, la verdad. Para mí es un honor el poder trabajar esa parte emocional y poder ver cómo las personas son liberadas de tantas situaciones traumáticas que han vivido en su vida, y poder ver cómo ellos se desenvuelven y dan todo el máximo a nivel emocional. Eso para mí es impresionante. Esa es mi paga. Pues bueno, aquí está. Él se ha presentado de una manera, de verdad, yo creo que muy humana. Y así te puedo definir, Raúl, una persona muy humana que, muy aparte del área profesional, él siempre atiende a sus pacientes desde esta parte sensible, esta parte empática. Y bueno, pues hoy que vamos a abordar el tema de las heridas de la infancia, yo creo que es muy importante para toda la gente, primero, hacer de su conocimiento qué es una herida de la infancia. ¿Qué es una herida de la infancia? De hecho, una pregunta impresionante y muy real. ¿Qué es una herida de la infancia? Normalmente hablamos que durante los primeros 7 años de vida, mi querido Wal, estamos todavía desarrollando estos sistemas de protección emocional, ¿no? Los mecanismos, famosos psicomecanismos de defensa. A través de esos psicomecanismos evitamos que las heridas emocionales o todo tipo de herida afecte de alguna manera. Es como este filtro, ¿no? En donde podemos evitar que las heridas lleguen en su máximo esplendor y generen marca emocional, ¿no? Entonces, durante estos primeros 7 años de vida, el niño está en un proceso de poder madurar estos mecanismos. De hecho, están en un proceso de desarrollo, ¿no? Diríamos que a partir ya de los 7 años y medio en adelante, la parte psicológica, emocional o psicoemocional del niño ya ha desarrollado estos mecanismos, y le es más fácil el poder, o bueno, por lo menos menos complicado el poder manejar las heridas, ¿no? Pero durante estos 7 años, obviamente, el niño está en una etapa totalmente vulnerable a nivel emocional. Entonces, cualquier situación que suceda afectante, que por desgracia, de hecho, yo siempre digo que los principales protagonistas de las heridas emocionales, por desgracia, son los padres, ¿no? Porque son los primeros que los padres somos quienes vamos a implantar el desarrollo emocional del niño, ¿no? A enseñarle su valía, ¿verdad? Su autoestima,
cuánto realmente emocionalmente vale el individuo, y esto lo enseñamos nosotros como padres. Diríamos que el individuo o el niño no nace sabiendo cuánto vale, no. De hecho, esto se desarrolla a través de cuánto lo valoramos como padres nosotros a ese pequeño. Entonces, por desgracia, cualquiera de esas heridas emocionales, tú las nombraste, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, se puede manifestar durante esos primeros 7 años en una forma que marque, yo diría, de forma para siempre la vida de ese niño, si esto no se sana en su momento dado. Es decir, estas heridas se marcan, quedan afectantes, quedan lastimosas ahí durante estos primeros 7 años que hay esta fragilidad emocional, y cuando estas marcan emocionalmente al individuo, esto puede ser durante el resto de su vida si él no busca ayuda o sana estas heridas. Fíjate, Raúl, acabas de tomar y de tocar un punto muy importante, que es el valor del niño. Exacto. La valía y esto que él absorbe por parte de sus tutores, generalmente los padres, porque el niño no conoce su valor. Creo que esto que has comentado es fascinante, y para toda nuestra audiencia es importante pues generar conciencia que a veces, por no validar las emociones de nuestros hijos, por no darles la atención necesaria y de la forma adecuada, el niño puede no sentirse valorado, y esto afecta de forma negativa en la autoestima. Pero entonces, Raúl, antes de entrar con las heridas como tal, un consejo para toda nuestra audiencia de cómo generar el valor positivo en nuestros hijos, es decir, cómo hacer que ellos se valoren, tengan amor propio. Importantísimo, igual tu comentario, tu pregunta. Como padres necesitamos entender también algo muy importante, que si nosotros no nos valoramos primeramente a nosotros mismos, nos va a costar mucho trabajo valorar al otro, ¿no? Valorar a nuestra pareja y sobre todo valorar a nuestros hijos. Entonces la valía comienza por mí mismo, entender que yo debo de aprender a amarme y a valorarme a mí mismo. Como aspectos como estos se trabajan mucho en ponerme obviamente en una como prioridad importante, ser una prioridad para mí, ser mi prioridad máxima para mí, y de ahí obviamente aprender a valorar a los demás. Cuando yo aprendo a valorarme a mí, en automático aprendo también a valorar a mis hijos. ¿Cómo los valoramos también? Sí, importantísimo, no permitir que nuestros traumas o nuestras heridas las volquemos sobre ellos, porque es lo primero que tristemente genera estas afectaciones o estas heridas de la infancia. Son el resultado de las mismas heridas emocionales que como padres a veces traemos, cargamos, no hemos solucionado, no hemos sanado, y entonces terminamos volcándolas sobre nuestros hijos. Obvio, lo rechazamos, lo humillamos, etc. Entonces, cuando evitamos todo esto, cuando les amamos, cuando tenemos esta actitud asertiva con ellos, cuando yo tengo una pequeña, y tú lo sabes, de 5 años, mi querida Samara, le mando un beso a distancia a mi nena. Yo siempre reconozco, por ejemplo, mis fallas delante de ella. ¿Sabes qué? Me equivoqué, amor, hoy me equivoqué contigo. La forma en que te corregí no fue la adecuada, ¿no? Entonces a veces diríamos, eso como que te quita autoridad, no me da valía delante de ella, y yo le doy valía también a ella cuando yo reconozco también que soy humano, que fracaso, que fallo, y que estamos en un proceso de aprendizaje juntos, tanto ella como yo, ¿no? Entonces, importante entender que cuando le damos el lugar al niño, esa valía, esa importancia, el que él pueda darse cuenta que no es un pequeñito, sino que es un ser humano con valía, que le estoy dando un lugar, sobre todo esa parte de darles un lugar, porque a veces a nuestros hijos no le damos un lugar. O no validamos las emociones. No validamos sus emociones. Porque a veces exacto. Los niños vienen y están llorando porque se ponchó la pelota, y nos atrevemos a decir, ay, no llores por eso. Eso no vale la pena. Para el niño, ese dolor es real. Claro. Para el niño, ese objeto tiene un valor emocional, un valor sentimental, ha formado un vínculo. Exacto. Y nosotros los adultos nos encargamos de decir, eso no es importante. Y entonces ahí el niño siente que aquello que él siente, sus emociones, no son importantes. ¿Estás de acuerdo con esto? No le damos un lugar a esas emociones, no les damos una importancia a esas emociones, no les damos una consideración. Tienes total razón, igual. Y por eso precisamente ellos se sienten heridos, se sienten rechazados, se sienten humillados, se sienten traicionados, ¿no? Es importante darle la valía que ellos deben de tener, ¿no? Como tú comentas. Creo yo, y estamos hablando ahorita desde un punto de vista un poquito más cotidiano de lo que pasa en el día a día, sin embargo, ya como las heridas mucho más graves
empezando, por ejemplo, con el rechazo, y lo hemos visto en consulta, viene gente que sabe que fue rechazada e incluso quizá no deseada. Yo sé que la gente que nos está escuchando a lo mejor se identifica porque siente que no fue un hijo deseado o que tuvo rechazo. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta primera herida que desafortunadamente, si no se trabaja en la vida adulta, puede tener consecuencias bastante negativas? Sí, totalmente. Hablamos acerca de la herida del rechazo, que es, yo siempre digo, una herida bastante de llamar la atención, porque es la única herida que puede ser experimentada aún desde el vientre de la madre. Es decir, es la única herida que puede vivenciar el producto, el bebé, estando aún todavía en el útero materno. Y que tremendo, porque diríamos, ¿cómo es esto, no? Bueno, es que todas las emociones de la madre, ¿verdad? Son, y tú lo sabes también, me llama mucho la atención que tú conoces también mucho de eso, a través de todos los procesos bioquímicos, ¿verdad? Son transmitidas todas las emociones de la madre hacia el pequeño o hacia el bebé, ¿no? Entonces el bebé obviamente identifica, no reconoce ni interioriza o puede comprender la emoción, pero la siente. Lo más tremendo de todo es que no necesitamos entender una emoción para poder experimentarla, ¿no? Entonces el bebé desde ahí, desde ese momento, siente estas emociones. Siente cuando la mamá está en conflicto, cuando la mamá se siente rechazada, cuando la mamá está en ansiedad, ¿no? O está en un estado depresivo. Todos estos aspectos emocionales que experimenta la mamá los va a percibir el bebé, ¿no? De una forma muy real, muy vívida. Entonces desde ahí, por ejemplo, cuando un bebé no es deseado, cuando la madre es una joven soltera, por ejemplo, una madre soltera, cuando intenta esta parte que hoy tenemos un índice impresionante de madres solteras adolescentes, ¿no? Entonces cuando esta adolescente quiere impedir que el bebé pueda ser visualizado por el temor a la familia, al qué dirán, al regaño, pues a infinidad de situaciones, ¿no? Entonces, obviamente el bebé se siente rechazado, se siente minimizado cuando hay violencia intrafamiliar, esta parte donde las madres son golpeadas por la pareja, aún en estados de embarazo, ¿no? Eso es impresionante. Todos estos aspectos los va a percibir el bebé, ¿no? Y se va a sentir ya con esta herida del rechazo aún desde el vientre de madre. Entonces es tremendo, una herida que aún todavía no naces, ¿no? Todavía no ve la luz y ya traes esa herida. Entonces impresionante. Ahora, una vez que este bebé nace y que desafortunadamente se sigue acentuando esta herida, es decir, que la mamá o el papá, por ejemplo, siguen rechazando a este bebé, ¿cómo puede afectar el desarrollo de este bebé para la infancia, incluso para la adolescencia, la vida adulta? Afectaría, yo creo, igual en todas las áreas de su desarrollo, ¿no? Nosotros, como especialistas, tú sabes, también infantiles, hemos hecho infinidad de historias clínicas cuando nos llevan un niño con problemas de lenguaje, con problemas de aprendizaje, y es impresionante porque una de las primeras preguntas, obviamente, de la historia clínica es si fue un niño deseado o no deseado, ¿no? Antes de nacer. Entonces, muchas veces nos topamos con eso, ¿no? Con que las situaciones de ese rechazo desde el vientre de la madre afectó el desarrollo del niño en su aprendizaje, en toda la parte cognitiva, afectó también en su desarrollo, por obvio, emocional, trayendo una baja autoestima, una inseguridad impresionante. Y cabe mencionar igual también que a veces, obvio, en muchas ocasiones el rechazo continúa, ¿no? Y es un rechazo que es impresionante porque puede durar toda la vida. Es decir, tristemente el padre o la madre que no quisieron el bebé en su momento dado, pueden aún rechazarlo aún hasta en la edad adulta, ¿no? Y hay muchos casos, y lo hemos visto también en terapia, en donde el adulto ha buscado toda la vida el poder sentirse aceptado por los padres, y por desgracia esto nunca se dio. Aún después de fallecidos los padres, el adulto todavía llora o se quiebra al intentar recordar todo el esfuerzo que hizo y nunca terminó de ser aceptado. Esto es impresionante. Entonces, hablamos de esa parte, pero también podemos hablar cuando los padres de alguna forma ya, pues hay este arrepentimiento, esta situación de ahora quiero acobijar a mi hijo. Sí lo rechacé por situaciones a lo mejor del momento, pero ahora quiero protegerlo, quiero amarlo. Pero es importante ver que la herida de rechazo ya se manifestó, que no va a cubrirse aún con todo el amor que podamos de alguna manera tratar a ese bebé, ¿no? Creo yo, Raúl, es muy importante porque estoy seguro que la audiencia se está preguntando, bueno, yo fui un niño, fui una niña rechazada.
¿Cómo puedo lidiar con esto? Y hay algo que estarás de acuerdo conmigo, Raúl, y decimos, infancia no es destino. Por eso es que la terapia es una alternativa que nos ayuda a trabajar con estas heridas y que nos ayuda a superarlo. Si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar la forma en la que vas a ver este pasado, cómo a partir de la crisis puedes hacer algo positivo incluso. Yo me atrevería, Raúl, a decir que a veces esta crisis es una oportunidad, claro, y que nos puede ser incluso una herramienta, un recurso para salir adelante. Si bien ya viví esta herida de rechazo y la trabajo y la hago consciente, nos puede ayudar a no repetir este patrón con nuestros hijos, porque como lo decías en un principio, a veces vamos repitiendo patrones. Hemos visto en terapia, Raúl, que vienen a lo mejor ya las personas adultas quejándose que fueron rechazados, y cuando haces un análisis de su caso dices, oye, pero tú también estás rechazando a tus hijos. Entonces, qué importancia de ponernos a trabajar en ello para poder superar esto. Pero ¿qué pasa después de que hay este rechazo? Nace el bebé y puede a lo mejor haber un abandono, que es otra de las heridas. Sí. Normalmente diríamos que rechazo y abandono les llamaríamos heridas hermanas, ¿no? Porque muchas veces cuando el rechazo se da, viene conjuntamente con el abandono, ¿no? Diríamos que cuando se da el rechazo, puede o no puede venir el abandono, pero cuando se da abandono en automático, pues obviamente se da rechazo, ¿no? Entonces son heridas hermanas que muchísimas veces vienen conjuntas en el paquete emocional y que obviamente van a traer heridas. Comentar solamente algo antes de que sigamos con el abandono, y es que el rechazo ya en la edad adulta nos va a generar como respuesta un adulto que obviamente se va a convertir en un adulto huidizo. Cuando nosotros huimos constantemente de las responsabilidades, de los compromisos, tenemos que visualizar que muy probablemente hayamos vivido precisamente rechazo en nuestra vida. Es algo relativamente lógico. ¿Qué busco? No volver a ser rechazado. Entonces yo termino abandonando todo aquello por lo cual puedo yo ser rechazado o por quien puedo ser rechazado, ¿no? Qué interesante, Raúl, lo que estás diciendo, y es que esto nos enriquece muchísimo. A veces nos relacionamos con personas y decimos, es que no entiendo por qué no se compromete, no entiendo por qué no quiere ir al siguiente nivel, y uno cree que es por nosotros. No, es que la persona quizá no ha sanado una posible herida de la infancia, y nosotros nos atormentamos. Cuando hablamos de nuestra pareja decimos, no se compromete, no tiene miedo al compromiso. Exacto, o a lo mejor no soy suficiente para esa persona, ¿no? Pero sí tienes toda la razón en esa situación, Gualberto, que es esta parte en donde tenemos que darnos cuenta que nos culpamos a veces mucho a nosotros o nos responsabilizamos de estas situaciones cuando muy probablemente es la otra persona. Literalmente ahí sí entra no soy yo, eres tú, ¿no? Y ahí sí es. Sí, definitivamente, donde venimos arrastrando estas heridas, ¿no? Entonces sí hay esta parte del compromiso, no querer aceptar el compromiso, estar huyendo constantemente, no llegar a aterrizar. Es impresionante a veces ahora en los jóvenes y en los adolescentes que se están dando mucho la parte de estas situaciones en donde yo no me comprometo con facilidad, ¿no? De hecho, ya hasta en los adultos mayores, la falta de compromiso es algo constante, ¿no? Entonces, no querer llegar, como tú dices, a dar el último paso, ¿no? Y mucho es esta parte, ¿no? La herida del rechazo. Y decíamos, bueno, entonces se puede dar el abandono, que son heridas hermanas. Ahora, exacto. El abandono se da obviamente cuando los padres o alguno de los padres no está presente, ya sea un abandono físico o un abandono emocional. Es decir, cuando de repente el papá dice, pues dejo a la pareja y al bebé y me voy y no regreso. Claro. O me voy y regreso, como diríamos, satelitalmente, cada vez que yo me acuerdo, cada vez que yo me acuerdo que tengo hijo, o cada vez que, sobre todo esto tiene que ver mucho, es una parte muy egocéntrica del adulto, tiene que ver mucho con la necesidad de la persona, ¿no? Más bien me acerco al hijo por mi propia necesidad afectiva que por la necesidad afectiva del hijo. Entonces, por eso me convierto en un padre satelital, porque cada vez que yo tengo una necesidad de sentirme amado, recurro a buscar a mi hijo, o recurro a intentar volver a ver a la pareja, o por lo menos intentar... Es vaciado intentar acercarme a esa familia que ya está provocada, ¿verdad? O que yo provoqué, pero que yo dejé, e intentar generar acercamientos. Pero son en base a las necesidades propias más bien de la persona que a las necesidades de los otros. Quiero ponerte algo sobre la mesa, a Raúl y a toda nuestra audiencia.
Si tenemos marcada esta herida de abandono y llegamos a la vida adulta y nuestra pareja decide irse, nos sentimos abandonados. Pero lo que quiero poner sobre la mesa es que no podemos sentirnos abandonados por la siguiente razón. Se abandona a una persona vulnerable, a un bebé, a un adulto mayor, a un enfermo, alguien que no tiene medios para salir adelante, que no es autosuficiente. Pero cuando somos adultos, Raúl, decimos, la persona se va. En realidad se fue, pero no podemos decir me abandonó. Cuando se tiene un trabajo terapéutico, entendemos que ya no es abandono, aunque reviva esa herida, porque ahora como adultos tenemos la posibilidad de salir adelante. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Tenemos las herramientas, ¿no? A veces lo que no sabemos es cómo utilizarlas, pero tenemos las herramientas para poder salir adelante y es real. A veces hablamos más bien de un abandono porque también parte de una cierta dependencia, ¿no? Dependíamos emocionalmente de esa persona y por eso me sentía abandonado. Pero tú tienes toda la razón, realmente ya no debería de ser un abandono, debería de ser se fue, pero yo me quedé y me quedé conmigo mismo, que soy la persona más importante. Es que acabas de decir algo importante, ¿no? Es que a lo que no podemos recurrir es a abandonarnos a nosotros mismos. Claro, sí, totalmente. La otra persona se puede ir, pero tú no te abandones, ¿no? Entonces tenemos ahorita, bueno, hemos visto dos heridas de la infancia. Rechazo y abandono. Pero, ¿qué más, Raúl? Trabajar un poquito la parte del abandono, obviamente se da mucho en la parte de la separación, los divorcios, cuando los padres se divorcian, es real que se vive el rechazo y el abandono, en automático. Nadie podría decir, es que pues mis papás se divorciaron, pero yo estoy bien. Yo he seguido adelante y estoy como si nada hubiera pasado o lo viví en mi infancia, pero ahorita en mi adultez ya estoy como nuevo. No es cierto, tenemos que ser muy realistas. Rechazo y abandono se vive de una forma definitiva cuando los papás se separan. Por eso es importante, o sea, si los papás se separan, entender que sí, o sea, era porque requería, la relación ya no tenía forma de solucionarse y obvio pues era necesario. Pero es importante también hasta para los papás que viven esta situación, los hijos necesitan un apoyo terapéutico para poder sobrellevar este rechazo y abandono porque es real, ¿no? ¿Y de ahí se puede dar entonces una traición? Sí, de hecho la traición viene precisamente de la parte en donde prometemos algo que no cumplimos a nuestro hijo, ¿no? Ahora que hablas, por ejemplo, del divorcio, los papás que dicen, no te preocupen, vamos a estar papá y mamá juntos para siempre y no cumplen. Y no cumplimos, totalmente es una idea de traición, ¿no? O sea, ya es rechazo, abandono y de paso traición, ¿no? Entonces, impresionante. Hablar también nada más antes de lo demás, del rechazo, el abandono va a generar también esta parte del adulto que va a ser dependiente, por eso hablaba precisamente de la dependencia, porque el niño que es abandonado en la infancia se convierte en un adulto dependiente, en un adulto que precisamente va a vivir el abandono constantemente por lo que tú comentas. Cada vez que alguien se va de su vida, se siente abandonado por esa dependencia, ¿no? Ahora, hablando un poquito de la parte de ¿la traición? La traición. Ahí viene esta parte en donde nos sentimos traicionados porque papás no cumplían lo que decíamos, como decíamos también. También el niño que vive la traición se convierte también ahora en un adulto rígido, en un adulto que quiere todo cuadrado, ¿no? En un adulto que quiere que se haga justicia a su vida, un adulto que busca mucho de hecho, hemos visto, por ejemplo, y se ve en terapia, ¿no? Al papá que no acepta los cariños, no acepta el afecto, ¿no? Que siempre está como, lo intento tocar y siempre casi hasta se parece como este gusanito al que le pone sal casi, ¿no? Se mueve. Esto tiene que ver mucho precisamente con el adulto rígido. El adulto rígido se convierte en un adulto insensible. Y el niño que vive precisamente la parte de la traición se convierte precisamente posteriormente en un adulto rígido, ¿no? Fíjate, Raúl, que a mí me ha llegado a consulta pacientes cuando les platico las heridas de la infancia me dicen, oye, es que tengo todas, ¿no? Sí. Y a veces yo creo que incluso puede haber un poquito de preocupación ahorita de decir, me identifico con todas, pero para eso, de verdad, el trabajo que se da en terapia, un proceso terapéutico, nos puede ayudar a sanar, porque quizá nos estamos detectando en este momento con esta rigidez, quizá dependientes, quizá aquellos que podemos huir. Y es que nos falta hablar acerca de dos heridas más, pero recuerden, llegó el momento de regalarnos likes, corazones, compartir el programa. Recuerda que en este espacio la información es muy puntual, muy veraz, muy precisa, pero siempre desde una forma muy amena, Raúl. Claro. Nos faltan dos heridas más. Sí, la humillación.
La humillación es una herida impresionante porque está muy relacionada con la parte sexual. Obviamente la humillación puede ser verbal, puede ser física, ¿no? Cuando un niño es maltratado, violentado, pues obviamente está siendo humillado por los padres. Cuando un niño de alguna manera vive también la parte de, de la verbalización, es decir, de esta situación de ser violentado verbalmente, no eres un bueno para nada, no sé por qué naciste, tremendos comentarios que a veces soltamos de forma muy injusta e incorrecta a nuestros hijos, obviamente estamos generando humillación. Pero la parte más extrapolada o más brutal de la parte de la herida de humillación es que está relacionada precisamente con el abuso sexual. Cuando el niño es abusado, ¿no? Ya sea por los padres, tíos o algún familiar cercano, vive de forma drástica y afectante la herida de humillación, ¿no? De hecho, en el niño humillado se va a convertir en un adulto que de alguna manera va a estar constantemente autoflagelándose o autolastimándose, ¿no? Es decir, la herida de humillación se vive constantemente ya porque de hecho tenemos que ir a situaciones muy tremendas, que por ejemplo el niño o la niña que fueron abusados de pequeños se convierte en un adulto promiscuo, por ejemplo, ¿no? En donde tener relaciones y tener parejas hasta múltiples, pues no hay problema, o sea, se ha perdido la autovalía y la autoestima de una forma atroz, ¿no? En donde yo ya no me valoro a mí mismo. Yo lo único que sé es que sirvo como un material de alguna manera para la otra persona, ¿no? Entonces me siento usado, me vivo siendo usado y esto es tremendo, ¿no? Por eso, para mí, una de las heridas más dañinas y más destructivas que puede existir es la herida de humillación. De humillación. Entonces, hemos visto hasta ahorita el rechazo, el abandono, la traición y la humillación. La última herida, Raúl. La herida de la injusticia. Injusticia. Importante también mencionar, por ejemplo, bueno, la herida de la injusticia viene precisamente cuando ponemos cargas emocionales y también cargas de responsabilidad sobre nuestros hijos que son por encima de su edad. Es decir, cuando no le corresponden, ¿no? El famoso que dejamos encargado al hijo menor con el hijo mayor, ¿no? Y que se lo dejamos encargado en muchísimas formas, ¿no? Hasta le decimos, ¿no? Hay padres, y es impresionante, yo lo he visto en terapia, hay padres que en el hecho de muerte dejan totalmente a cargo los hijos más jóvenes o más al hijo mayor, ¿no? Que ya es un adulto. Y ahora el hijo mayor, que es el adulto, toma el lugar del padre o el lugar de la madre, o ambos, o intenta tomar ambos lugares. Esto genera una herida de injusticia, porque son situaciones que no debieran de ser. No podemos generar responsabilidades sobre un niño que no le compete, ¿no? Esto genera también rigidez. Importante entender, por ejemplo, que la herida, hablando un poquito de la injusticia y la herida también de traición, la parte de la traición genera mucho al adulto que en este caso se convierte en un adulto controlador. El adulto controlador es impresionante porque es el típico celotípico, ¿no? En donde controla las llamadas del marido, de la pareja, hasta del hijo, ¿no? Yo tengo una paciente tremendo y es impresionante que controla hasta el hijo, todo lo que el hijo hace, llamadas telefónicas, WhatsApps, todo. Entonces nos convertimos en un adulto controlador impresionante. Fíjense, hemos visto dentro de estas heridas de la infancia las posibilidades que pasan en el adulto. Sin embargo, y creo que para cerrar, Raúl, es importante decirle a nuestra audiencia que el trabajo terapéutico con estas heridas tiene muy buen pronóstico. Sí, ¿Cómo total. podríamos cerrar este programa para dejar a nuestra audiencia tranquilos de que todo esto tiene una solución? Claro, y de hecho no solamente tiene una solución, sino deberíamos de responsabilizarnos de esa solución. O sea, es una necesidad, yo siempre lo comparto, básica, el poder ser sanos de estas heridas emocionales, porque número uno, si ya tienes hijos, lo más seguro es que tú les has afectado a través de estas heridas. Si no, entonces sanarlas antes de tener bebés, porque ¿qué va a suceder? Las vas a trasplantar emocionalmente. Entonces, importante, es una necesidad básica. ¿Cómo se sanan estas heridas? Importante entender que, número uno, se sanan a través de una toma de decisión consciente de perdonar a aquella persona que te hirió, sean los padres, los tíos, etcétera, ¿no? Porque es importante entender que a través de este perdón es una situación transformadora el poder sanar cada una de estas heridas emocionales. Con esto me quedo, Raúl, y te voy a compartir
prometer porque tienes que regresar a hablar del perdón. Justo esta es la parte central en donde podemos sanar estas heridas de la infancia. Hoy las hablamos con el psicoterapeuta Raúl, que me gustaría muchísimo que consulten sus redes sociales. Raúl, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales y, como @sanarparaliberar. En TikTok, en Facebook, en Instagram también. Perfecto. Estamos. Y nos pueden encontrar como @sanarparaliberar. Ahí estamos para servirles en lo que se les Muchísimas gracias, Raúl. Pues ha sido un gusto poder platicar el día de hoy con el psicoterapeuta Raúl Aguado, el cual tengo el gusto de decir que es un gran amigo. No te pierdas este programa Vida Saludable todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde con temas de interés que nos van a ayudar a lograr mantener hábitos en beneficio de nuestra salud. Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo nutriólogo, y te deseo feliz inicio de semana. Hasta la próxima.